Hola, qué gusto saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición especial de Argumentos desde casa. Hemos visto cómo el mundo sigue hablando de la pandemia y en medio de esta emergencia de grandísimas dimensiones hay otro tema epicentro en Venezuela que ya comenzó a ocupar espacio en el análisis y es esa propuesta de Estados Unidos en la que contempla una transición democrática en el poder y que ocurre justo 5 días después que este mismo país ofreciera recompensa por la cabeza de Maduro. Argumentos de todos los sectores no se han hecho esperar como respuesta a una circunstancia que además se mezcla con la hipersensibilidad de un pueblo que es golpeado por la pandemia, pero por otro lado también es golpeado por una situación económica muy fuerte que resuena en su vida. Es parte de lo que queremos mostrarles el día de hoy en Argumentos. Estamos también en redes, @argumentosgb, @marayirachirinos. Comenzamos, bienvenidos. La revisión de los argumentos sobre la propuesta de Estados Unidos de una transición refuerza esa preocupación del grueso de la población frente a la necesidad de una solución a la innegable crisis política, económica, social y hasta moral existente. Sin embargo, esa moral se presenta en una doble vía cuando, para enfrentar los problemas, quien ofrece la solución es otro país. Llámese Estados Unidos, llámese cualquier otro. Pero el asunto está en que entra en juego el muy adaptable y conveniente a ratos argumento del respeto a la soberanía. Lo que vamos a ver para comenzar es la reacción inmediata y nada sorprendente en este caso del gobierno venezolano a través de su canciller Arreaza. Vamos a escucharlo. Como es de su conocimiento, el pasado 26 de marzo el gobierno de Estados Unidos anunció una gravísima acción en contra del grupo de altos funcionarios del Estado venezolano, incluyendo a mi persona en tanto presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Dicha acción consistió en la presentación de una acusación formal ante el sistema judicial estadounidense, lo cual no solo es de por sí ilegal, sino que además pretende sustentar una falaz acusación de narcotráfico y terrorismo, con el único objetivo de simular la supuesta judicialización de las autoridades venezolanas. Esta pantomima estadounidense incluye el insólito ofrecimiento de una recompensa internacional a quien aporte información sobre el presidente y los altos funcionarios venezolanos. Ahora bien, los contrastes en las opiniones vamos a verlas, pero en un contexto de necesidad de encontrar una solución, pero digamos de diseño de esas formas de solución. Y lo decimos porque el internacionalista Eloy Torres habló de la posibilidad de la reinstitucionalización que ponga coto a un problema interno que incluso salpica al hemisferio. Lo hizo con estos argumentos. Sí, en efecto, el gobierno de Washington ha colocado sobre la mesa una propuesta para realizar un gobierno, para estructurar un gobierno de emergencia, para buscar una solución a los gravísimos problemas que confronta Venezuela, problemas que por cierto tienen ya 21 años incubándose y desarrollándose, ¿no? Mediante la destrucción del aparato productivo, mediante la desinstitucionalización del país, mediante el acercamiento a factores que niegan, pues, la democracia. Y bueno, hoy en día Venezuela es el epicentro de una realidad que perjudica al país y perjudica al hemisferio. Si vamos a las formas, la figura legal que pudiera encargarse de lograr tal propósito de reinstitucionalizar el país, vemos cómo sobre la mesa aparece el Consejo de Estado para la Transición, como una propuesta que no contempla la participación ni de Nicolás Maduro ni de Juan Guaidó. Pero uno de los argumentos de defensa que surgió por parte del gobierno y de forma inmediata fue la presentación del artículo 251 de la Constitución, que habla de la existencia de un Consejo de Estado de Venezuela, pero como órgano consultor del gobierno nacional, pero no tutelado por ningún factor externo. Y en efecto sí se activó esta semana y para eso vamos a revisar, ya lo tenemos en pantalla, la página web de Venezolana de Televisión, donde titula que en medio del funcionamiento del Consejo de Estado lo más importante es enfrentar el COVID-19. Toda esta constitución la hicimos junto al pueblo y luego el propio pueblo la aprobó aquel 15 de diciembre del año 99. Aquí estamos citando al presidente Maduro. Más adelante, explicó que el Consejo de Estado es un órgano superior de consulta del gobierno y de la Administración Pública Nacional. Ha dicho, he convocado este Consejo de Estado para deliberar el Plan Nacional
para enfrentar al coronavirus y la defensa de la institucionalidad, la democracia y la soberanía nacional. Sobre este y otros temas, otra figura política de peso en la opinión pública, el diputado Luis Parra, presidente de la Asamblea Nacional, también habló para Globovisión y su argumento va en consonancia con la negativa de injerencia extranjera de cualquier tipo. Lo dijo en Vladimir a la Una, vamos a escuchar. Aquí no podemos permitir que ningún actor, mucho menos extranjero, pueda imponernos a nosotros la violación permanente de lo que es nuestro sistema democrático. Por ejemplo, aquí decir que un acuerdo que puedan presentar las democracias del mundo para buscar una solución política que esté fuera del marco constitucional, creo que por ninguna parte nosotros podíamos incorporarnos en ese planteamiento. Imagínate tú que yo me parara como un actor político en cualquier país y proponga en una crisis que puede estar viviendo ese país un planteamiento político que esté fuera de la Constitución. ¿Qué ocurriría en ese país? Bueno, lo mínimo que sería, me imagino que fusilarme, encarcelarme. Otra arista que sale a la luz y que es argumentada por algunos políticos es la excusa utilizada por Estados Unidos para su intervención en la solución al problema. Enrique Ochoa Antich dio mucho de qué hablar esta semana cuando publicó un estudio de elordenmundial.com donde se muestra un trabajo de investigación sobre el camino de la droga. Y él hace este cuestionamiento. Vamos a revisar de inmediato el tuit junto a todos ustedes que dice: el 90% de la droga producida en Colombia y consumida en Estados Unidos se trafica por Centroamérica y no por Venezuela. Y se pregunta, ¿y van a bloquear a Venezuela con esa excusa? Cuestionamientos como este abren nuevos debates sobre las inconsistencias y las contradicciones. Algunas de ellas se analizaron esta semana con el internacionalista Eloy Torres. Pero por otro lado hay que entender que la política tiene una dimensión multifactorial en la cual obviamente hay elementos, en este caso, de mayor trascendencia, como es en la estabilidad de Venezuela, para lo cual se podría obviamente hacer una especie como de pausa, una especie de receso en las reclamaciones que haría el Departamento de Justicia. Ojo, el Departamento de Justicia, en este caso siguiendo las instrucciones de la Fiscalía norteamericana. Y cerramos rápidamente revisando otro portal, alcarajo.org, es un portal alternativo colombiano que publica un artículo del politólogo venezolano Miguel Jaimes, donde entre otras cosas dice: pandemia petrolera y político-militar. Así lo titula y vamos de inmediato con los párrafos centrales, donde señala que en Estados Unidos están los recursos clínicos y económicos para detener la pandemia, al menos en su territorio, pero este escenario no les conviene, es decir, no lo desean. Todo porque en Norteamérica les gusta el mandato con crisis y esto garantiza el temor acá en la región. No es casual que Nueva York sea a esta hora el líder de la enfermedad, ya que esta crisis, está claro, ayudará a tumbar militarmente al gobierno venezolano y la estrategia está muy clara. Y Venezuela debe tener mucho más cuidado en sus pasos y estrategias. Por eso la confirmación del Consejo de Estado y anterior a esto la Federación Rusa asume desde el Kremlin las mínimas decisiones con el gobierno venezolano en cuanto, y escuchemos esto, a las transacciones petroleras. Ese tema petrolero, el tema económico, la afectación cada vez más dramática de la situación de los venezolanos, sobre todo en el ámbito doméstico, económico, es parte de lo que vamos a revisar en la próxima parte de esta edición especial de Argumentos en Casa. @argumentosgb, @Marayira Chirino, síganos en redes, una pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta con más argumentos que van y vienen en clave de coronavirus. La tan golpeada economía afecta la situación de todas las personas en Venezuela. La inflación sigue avanzando sin freno, el tipo de cambio fluctúa, es inestable, la escasez de combustible en el mercado interno es realmente crítica. Y esto hace parte de los muchos argumentos que sobre ese álgido punto pudimos escuchar en Globovisión Economía. Estuvo Carlos Mendoza Potellá, él calificó la situación, imagínense ustedes, de desastre total. Estamos en el desastre total. Hay noticias internas no tenemos, pero externas de que hay petróleo que se está negociando a $7 el barril, que no es el petróleo venezolano,
que hay sitios donde se está entregando el petróleo para no detener la producción y que se han llenado todos los inventarios posibles y los tanqueros, te puede decir claramente que la situación para el ingreso petrolero nacional es espantosa, por decirlo menos. No quisiera cargar las tintas y llevar angustia más de la que existe al público. Por su parte, Luis Parra asomó la preocupación que desde la Asamblea Nacional existe y que llevó incluso a diseñar un plan de acción social para tratar el tema de la alimentación. Así lo dijo. El tema de la alimentación, por ejemplo, cómo pedirle a una familia que vive del día a día, que está diezmada por la situación económica, que no consigue cómo llevar el sustento a su familia, decirle que se quede encerrado 40 días sin salir y cómo producir. Bueno, por eso nosotros propusimos un plan de acción social que hoy lo vamos a formalizar como representantes del Poder Legislativo ante el Ejecutivo Nacional. Y desde el gobierno, ¿qué tipo de iniciativas hay para paliar la situación alimentaria en medio de esta tan abatida producción nacional? Lo vemos en la web de Venezolana de Televisión, donde titula "Programas sociales alimentarios continúan operando bajo estrictas normas preventivas del COVID-19". Nos vamos a párrafos centrales con palabras del ministro de la Alimentación, un militar, el mayor general Carlos Leal Tellería, cuando se refiere a las medidas preventivas que se están tomando en el sector alimentario. Aseveró que la clave está en la producción. Leal Tellería destacó que la clave está en esa producción nacional y local de alimentos. Hemos ido avanzando en la producción nacional a pesar del bloqueo, de la guerra económica y de las sanciones. Hemos logrado superar esto. Nosotros seguimos desarrollando ideas y estrategias para combatir el bloqueo. Por ejemplo, la territorialización de los CLAP, ha dicho. Concentrarse en las soluciones no siempre se logra, sin embargo, se valora siempre y cuando no quede en pura retórica. Lo que vamos a escuchar ahora son palabras de Luis Parra en Vladimir a la Una sobre este tema. No nos vamos a quedar en la confrontación, pero tampoco en el señalamiento, porque quizás estos son elementos que contribuyen a que cada quien se ubique en los extremos y por ninguna parte aparece lo que quiere nuestro pueblo. Soluciones, o sea, ¿cómo va a comer una familia en condiciones de vulnerabilidad que no puede salir? Por ejemplo, en el caso de mi estado, que hasta las 3 de la tarde hay ya un decreto oficial que tienen que obviamente acatar la cuarentena radical, como lo han denominado, que no tenga sustento para llevar a la casa. ¿Se muere de hambre esa familia entonces en su casa? Bueno, estas son las cosas que tenemos que discutir. ¿Y qué hay de los bonos del gobierno? Mientras continúa esa polémica sobre esta política, algunos lo encuentran como una solución, lo ven como un mecanismo eficiente de ayuda a los registrados en el sistema Patria. Lo cierto es que ya comenzó a consignarse y laiguana.com lo ha titulado de esta manera: comienza la asignación del bono Quédate en Casa. Comienza a hacerse efectivo el bono especial Quédate en Casa, una ayuda gubernamental del gobierno bolivariano orientada a paliar los efectos económicos derivados de la cuarentena social, medida indispensable para reducir los contagios y frenar el avance de la pandemia del coronavirus. Sigue esta nota de prensa señalando que la bonificación, que alcanza el monto del ingreso mínimo mensual, 450.000 bolívares, se empezará a adjudicar durante esta semana. Y muchos nos preguntamos qué está pasando con la gasolina. A una semana de abordar ese problema en este mismo programa, aún no tenemos argumentos oficiales sobre esta situación que poderles brindar. Sin embargo, el análisis continúa y lo hizo Rafael Quiroz en Globovisión Economía. Esto dijo exactamente. El parque automotor en estos momentos está en 3.4 millones de vehículos, después de que había sobrepasado los 5 millones de 5 millones de vehículos. Entonces está en 3.400.000 vehículos. Sin embargo, nuestra capacidad de refinación, o mejor dicho, lo que podríamos llamar la refinación real, no abastece totalmente el mercado interno de los hidrocarburos. Y con 120.000 barriles diarios
que incluyen todos los combustibles del parque automotor, con eso no se autoabastece el mercado interno. Y por eso es que hay un déficit en cuanto a la distribución de gasolina se refiere, porque además de eso, por supuesto, nuestros inventarios vienen a la baja. Pocas palabras, mucha preocupación. Pausa, ya volvemos con más de Argumentos. Estamos de vuelta con más argumentos a través de la pantalla de Globovisión, @argumentosgb, @marayirachirinos. Soy resiliente, siempre lo he sido, en lo particular es como una especie de filosofía de vida. Y no me cabe la menor duda del aprendizaje que esta pandemia ha traído para todos nosotros, pero el hecho de que para contenerla 1/3 de la población vivamos actualmente bajo medidas de aislamiento, el hecho de que se cerraran los negocios, los aeropuertos, las empresas, las actividades de todo tipo, sabemos que ha impactado fuertemente la economía mundial y la doméstica. Es por eso que estamos viviendo momentos de gran incertidumbre y todo esto también se ha hablado esta semana en Globovisión. Ana Paula Diniz es empresaria, es constitucionalista y ella abordó este tan sensible tema a través de Brújula Internacional. Bueno, yo considero que esta pandemia de alguna manera es un llamado a la humanidad, un llamado al mundo entero, de incluso para mí es un momento de dificultad y de toma de decisiones importantes, porque hemos visto cómo incluso gobernantes que pertenecen todos a la Comunidad Europea han ido tomando decisiones distintas, un poco con el temor de que esta pandemia trae una consecuencia económica y bueno, va a ser un golpe fuerte para la economía. Entonces bueno, yo creo que esto es un aprendizaje, una enseñanza incluso para los propios gobernantes de cómo manejar algo que no se esperaba, que es la unión y la solidaridad, y que no solamente podemos pensar en la economía. Y justo aquí comienza otro debate sobre las prioridades. Lo que vamos a ver es un análisis de Russia Today que habla de las prioridades de diversos líderes. Lo han titulado, de hecho, líderes priorizan economía en lugar de salud en la pandemia del coronavirus. Y dice exactamente lo siguiente: en Estados Unidos, Donald Trump asegura que las afecciones por el coronavirus podrían alcanzar su máximo en las fechas de Pascua y defiende su decisión de extender hasta finales de abril las medidas de distanciamiento, pero sin declarar la cuarentena obligatoria. En el país norteamericano, diversas voces denuncian que la economía prevalece sobre salvar vidas. Este tipo de polémica también ha sido protagonizada por los líderes de otras naciones. Desde diferentes aristas se aborda el problema y también su afectación en varios sectores, y uno bastante vulnerable que aquí hemos abordado en argumentos y que sacó a colación esta semana el presidente de la Asamblea Nacional, Luis Parra, es el de los presos políticos o políticos presos, como quieran llamarlo, porque estamos hablando de casi 350 que se encuentran en situación de riesgo por la pandemia, pues muchos de ellos tienen problemas de salud y hace parte del sector más vulnerable. ¿Qué dijo Luis Parra? Aquí lo escuchamos. Dicten medidas de libertad para... Totalmente, siempre voy a luchar por los presos políticos y hoy he dicho, miren, Venezuela no puede castigarse la actividad política como lo están haciendo con los diputados. Juan Requesén es nuestro hermano de lucha, es un colega diputado que tiene que estar en libertad. Tiene que estar en libertad Roberto Marrero, tiene que estar en libertad Gilbert Caro, tiene que estar en libertad Renzo Prieto. Nosotros tenemos que hacer la función política y volver a la Constitución significa que todos los sectores respetemos ese contrato social. Tenemos que hacer una pausa. Bueno, pero es que vulnerabilidad frente a la situación se ha reseñado en todos lados, en varios medios del mundo. Situaciones impensables se han presentado en medio de esta pandemia, como por ejemplo denunciar médicos o hasta despedirlos de sus lugares de trabajo si ellos hablan de la situación precaria de los hospitales. Vamos al diario La Vanguardia de España, que ha titulado Hospitales de Estados Unidos amenazan con despedir a los médicos que denuncien falta de material. Esto al parecer se ve en todos los países o en la mayoría de ellos. Los hospitales de Estados Unidos amenazan con despedir a los trabajadores de la salud que critiquen sus condiciones de trabajo durante la pandemia del coronavirus, y en algunos casos estas amenazas ya se han llevado a cabo, según explica la agencia de noticias estadounidense Bloomberg. Un médico de emergencias en el estado de Washington, es una de estas profesionales que denuncia
haber sido despedida por este motivo. Ha explicado que le comunicaron que estaba sin trabajo porque había dado una entrevista a un periódico en el que hacía referencia a una publicación en su perfil de Facebook en la que denuncia que el personal sanitario no disponía de equipos de protección adecuados. No es solo Estados Unidos, hay en otros países casos de médicos que por denunciar mala gestión en materia sanitaria también son despedidos. Por cierto que en Venezuela a los médicos se les suma una nueva preocupación y es esa dificultad de trasladarse a sus centros de atención por falta de combustible. A ellos hay que escucharlos también porque son necesarios en este momento. Como también hay que escuchar argumentos de todo aquel que llama a la concertación, al trabajo conjunto para combatir la pandemia. Es el caso de Ana Paula Diniz en su condición de empresaria por un lado, pero de funcionaria pública por el otro. Ella lo dijo con estos argumentos. Llamo a bajar la bandera del odio, de la separación y unirnos todos juntos. Yo como empresaria estoy en la disposición de lo que sea necesario para unirnos, dejar a un lado la política y salvar al país. Es lo ideal, pero el contexto político cada vez radicaliza mucho más las posiciones. Por eso es que escuchar argumentos se hace siempre necesario. No es tanto un asunto de tolerancia, ya es un asunto de salvación nacional, desde lo sanitario, también desde lo político. Sigamos analizando desde casa cada argumento, es la invitación que le hacemos desde acá. Y sigamos cumpliendo con todas las indicaciones de seguridad sanitaria. Hagámoslo juntos, no olviden que unidos somos mejores. Tengan todos un feliz día, será hasta una próxima oportunidad.